En este tutorial os voy a enseñar paso a paso cómo hacer esta elegante y preciosa vajilla. Es mucho más fácil de lo que parece. Cuando tenemos invitados en casa, ya sean amigos o familiares, además de ofrecerles una buena compañía, una buena comida, es muy importante ofrecer una presentación tan exquisita como esta. Vamos a comenzar el proyecto trabajando con el plato. Tienen que ser platos de cristal transparente porque vamos a trabajar por la parte de abajo. Yo he comprado 6 platos. ¿Dónde los he comprado? Los he comprado en Amazon. Me han costado los 6 platos 12 euros y cada plato sale más o menos a unos 2 euros con 2 céntimos. O sea, súper bien de precio. Os voy a dejar debajo del vídeo, en la caja de información o descripción del vídeo, el enlace para que podáis comprar los mismos que yo. Además de los platos, también voy a utilizar una de mis láminas en papel de arroz japonés. ¿Dónde podéis conseguir esta lámina? Pues hay una tienda que se llama Manualidades Creando que tienen todos mis diseños. En el buscador vais a poner Manualidades Creando, entraréis en su web y arriba en la lupa ponéis Jovanka Art. Una vez habéis puesto mi nombre, pues entonces os van a aparecer todos los diseños, porque esta tienda os la recomiendo porque tiene absolutamente todos mis diseños. Vamos a ir a la segunda página y en la segunda página, en la segunda fila, al final de todo, ahí está el papel. Como veis, cuesta 3,20 euros. También podéis comprarlos en otras tiendas físicamente, pero bueno, esta es una opción que os doy porque os lo mandan a casa. Vamos a comenzar con la parte de abajo del plato y voy a intentar aprovechar el papel al máximo. Así que elijo la esquina derecha de arriba del papel para hacer el primer plato. He marcado con un lápiz más o menos el trozo que necesito y ahora voy a intentar todavía recortarlo un poquito más para que después pues el trabajo de quitar el exceso de papel no sea tanto, pero tenemos que cortar un trocito un poquito más grande que la parte central de abajo del plato para que nos encaje a la medida. Recordar que vamos a trabajar por la parte de abajo del plato. Vamos a centrar el papel y utilizar una cola especial de decoupage que daremos sobre el papel, porque el papel solo tiene 15 gramos de grosor, lo que quiere decir que la cola va a traspasar el papel, lo va a pegar perfectamente sobre el plato y además le va a dar una capa de protección para que el papel no se estropee. El exceso de papel que nos queda por los contornos lo vamos a quitar con una lima de uñas. Os doy un pequeño consejo: intentar que la lima no toque la zona del plato donde sale cristal porque lo raya. ¿Veis que está transparente? Para conseguir que no se vea transparente y podamos ver la totalidad de los colores del papel, tenemos que darle una capa o dos de pintura acrílica en color blanco. Fijaros la diferencia, ahora sí que se aprecian todos los colores. La zona que aún queda transparente también le voy a dar color, pero antes le voy a dar un toque de brillo con esta pintura, que es una pintura especial para cristal y me gusta porque es semi-transparente y le da ese brillo suavecito en un tono azul, pero quiero que tenga color, así que sobre esa pintura voy a hacer una mezcla de dos colores, un azul ultramarino y un azul celeste. Los mezclo y con un pincel bastante cargado de pintura voy a ir dando, como veis, pinceladas a lo loco, una para aquí y una para allá. Hay que darle una protección extra. Voy a utilizar este barniz, un barniz especial para poder utilizar con alimentos. No es tóxico, además da mucho brillo. Voy a darle una capa generosa en toda la superficie. Vamos a poder lavar el plato a mano o en el lavavajillas en la parte superior. Yo os recomiendo que lo hagáis a mano para conservarlo durante mucho tiempo. Y ahora las copas. He comprado estas copas, me han costado 6 copas 9 euros. Las he comprado en un bazar. Voy a utilizar un pincel de punta fina. Os voy a enseñar qué fácil es hacer esto. Vamos a cargar solo la punta del pincel. Apoyamos la punta. Presionamos hacia la copa. Voy a poner colores mezclados, un poco de verde, a veces una mezcla de azul con verde. También voy a utilizar el azul ultramarino porque son los 3 colores base para toda la vajilla. Como os decía, ponemos la punta del pincel sobre la copa, suavecito, solo la punta. Presionamos, arrastramos y levantamos. Y de esta forma tan sencilla salen estos pétalos. Vamos a ir alternando el color.
un poco de verde, un poco de azul celeste, un poco de azul ultramarino mezclado con el azul celeste y vamos a hacer estas pequeñas ramitas. Primero hacemos las ramas por todo el contorno de la copa y después con un pincel muy chiquitito vamos a hacer los tallos de esas hojitas. Vamos a unirlos en la parte central hasta conseguir esto. Mezclando el azul ultramarino y el azul bebé vamos a pintar la base de la copa. Vamos a dar bastante cantidad de pintura hasta cubrirla por completo. Y para que haga conjunto con el plato, ahora le voy a dar la pintura esta que es un poco transparente para cristal para que dé ese brillo igual que el que tiene el plato. Estamos trabajando al contrario de lo que hemos hecho antes con el plato, ya que antes trabajamos por la parte de abajo del plato y necesitábamos primero poner el brillo y luego el color, y aquí es al revés, primero el color y luego el brillo. Y para acabar, el barniz protector que hará que aguante los lavados, que es resistente y además no es tóxico, en la base de la copa, y también vamos a darlo sobre las ramitas que hemos pintado. La copa ya está acabada y ahora vamos a pintar unos vasos. Y para que quede bien, no quiero que todo sea igual. Si las copas tienen ramas, los vasos tienen rayas, porque así va a quedar el conjunto precioso. Muy sencillo. Vamos a hacer líneas pero mal hechas, un poco onduladas, y vamos a ir alternando los colores. Os recomiendo, importante, que una vez hemos dado la primera capa, demos una segunda capa para que la pintura no quede semitransparente y queda así de precioso el vaso. Utilizando el resto del papel que me ha sobrado cuando he decorado el plato, voy a hacer un jarrón. He decidido hacer esta forma para poder usar todo el papel sin desperdiciar o sin descartar nada. Así que he hecho un patrón sobre un papel, lo recorto y lo paso a un trozo de cartón. Antes de pasarlo al cartón, lo pongo sobre el papel para comprobar que es la medida deseada. Estoy utilizando cartón gris, cartón contracolado o cartón piedra, se puede llamar de las tres maneras, y lo he comprado también, por cierto, en Amazon. Lo pinto de blanco por los dos lados y voy a hacer la base para que el jarrón, por supuesto, se sujete de pie, más o menos de unos 5 centímetros de grosor. Lo voy a cortar con un cúter y también lo pinto de color blanco por los dos lados. Ahora construyo el jarrón pegando las piezas con cola blanca. Es importante siempre en una mesa bonita tener un centro de mesa bien precioso, así que voy a utilizar este jarrón para decorar el centro de la mesa. Lo he pegado y lo he sujetado, como estáis viendo, con diferentes botes para que se sujete bien, y estoy utilizando una cartulina craft para los dos laterales. He puesto cola blanca en el contorno del cartón y con cinta de carrocero hago que se sujete. Espero a que la cola esté seca, retiro la cinta de carrocero y pinto los dos laterales por dentro y por fuera. Ahora sí, ya puedo pegar el trozo de papel donde le corresponde. Voy a utilizar cola especial para decoupage que sea mate, porque en este caso quiero que sea mate. Si utilizamos cola de carpintero, pues nos deja un brillo que no quiero que tenga esta pieza. Comenzamos por el centro poniendo la cola y vamos hacia las partes exteriores. Voy a recortar el papel, en este caso con una tijera, porque esos pequeños contornos quiero que vayan hacia, en este caso, la parte de abajo, y en los laterales y también en la parte superior hacia adentro para que cubra los filos del cartón. Así, de esta forma, solo tengo que cortar piezas a la medida de los laterales, también de la parte de abajo, pegarlo y tengo el jarrón cubierto por completo.
Queda muy bonito y muy elegante, pero como es de cartón y prácticamente no pesa, mi truco es poner dentro unas piedras, así pesa y no se cae. Cada comensal tiene que tener su propio servilletero y lo voy a hacer con un trozo de cartón. He cortado un cartón de 6 por 6 centímetros y los trozos de papel que me han sobrado los utilizo para decorarlo. En la parte de atrás, como veis, también lo he pintado de color blanco. Voy a pegar una cinta de organza. La cinta de organza pasa esto: si no la quemamos con un mechero se deshilacha. Así que una vez hemos hecho el corte, le vamos a pasar un poco de fuego con un mechero, pero no va a tocar la llama la cinta, porque si no la quema. El simple calor de la llama va a hacer que la cinta no se deshaga. He cortado un trozo de unos 30 centímetros y voy a pegarlo por la parte de atrás. Voy a utilizar cola blog, también podemos utilizar cola blanca. Quedan muy bonitos, pero a esto le falta un detalle importante. He cortado 3 trocitos más de cinta de organza y por la parte central los uno bien y con otro trocito de cinta le doy una vuelta y hago 2 nudos. Este trozo va a salir por la parte superior y trasera. Un poquito de cola lo pego en la parte de atrás y fijaros qué bonito. Os voy a enseñar cómo lo coloco en la servilleta. La doblo de esta manera, haciendo un pico en la parte superior de la servilleta y por la parte de abajo que tenga como unos pliegues. Pongo el servilletero en el centro, doy la vuelta a la servilleta y le doy un par de nudos. Queda precioso. Cada comensal va a tener su propio servilletero. Queda espectacular. Os digo una cosa: cuando vayan los invitados a vuestra casa, lo primero que van a ver es esta mesa tan bonita y se van a llevar un recuerdo precioso, tanto por la presentación de la mesa, por la buena compañía y por la comida tan excelente que estoy segura que les vais a ofrecer. A mí me pasa, yo cuando vienen invitados a casa y ven esto, siempre lo primero que me dicen es: ¡qué mesa tan bonita! Por cierto, en el jarrón vamos a poner algo en color verde. Yo he cortado unas ramas frescas naturales porque el tono ese verde con este conjunto queda súper bonito. Para este conjunto queda perfecto un mantel en color azul y también sobre la mesa algunas ramas frescas espontáneas colocadas con unas velas que le dan un toque de calor y de dulzura espectacular. Como os he dicho al principio, una mesa elegante, lujosa, preciosa que va a hacer la delicia de vuestros invitados. Así que ya sabéis, manos a la obra y hacer esta preciosidad. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.